Bueno, bien, voy con la segunda de tres partes de este video de patología molecular. ¿Ah? Vamos a ver entonces el efecto de las mutaciones sobre la estructura de la proteína y, en definitiva, sobre el fenotipo. ¿Sí? Veamos primero el efecto estructural de las mutaciones. Este es un esquema clásico, ¿ah? Y que ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero repasémoslo. Está la situación normal. Tenemos una secuencia de ADN que se transcribe en un ARN mensajero y que determina una secuencia de aminoácidos, se llama estructura primaria de la proteína, según el código genético. Si hay un cambio de una base por otra, en el ADN, la va a ver en el mensajero y puede determinar el cambio de un aminoácido por otro. Eso es lo que llamamos una mutación de cambio de sentido o missense en inglés. Acá no está puesto, lo vamos a ver en otro esquema, pero puede pasar que justo el codón cambie de un aminoácido a alguno de los tres codones de stop. Eso sería una mutación sin sentido o nonsense en inglés, o un codón de stop prematuro. Esto es lo mismo. También puede haber una inserción o una deleción de un par de bases. Entonces, cualquier inserción o deleción de pares de bases en el ADN que no sea múltiplo de 3, lo que va a causar es un corrimiento del marco de lectura, frame shift en inglés. ¿Ah? Porque dado que el código genético se lee de A3 y sin pausas y sin espacio, digamos, si yo agrego algo que no sea múltiplo de 3, me corre todo ese marco de lectura. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la proteína, puede cambiar un aminoácido por otro, eso es una mutación missense o de cambio de sentido. Si acá el cambio me genera que en vez de codificar el aminoácido siguiente, se codifica un codón de stop, voy a tener una mutación nonsense, sin sentido y en definitiva un codón de stop prematuro. Si viene la proteína y yo agrego aquí, como pone ahí por ejemplo, 4 bases, me va a agregar un aminoácido y me va a correr a partir de ahí todo el marco de lectura. Eso es lo que se llama frame shift o corrimiento del marco de lectura. ¿Sí? Por supuesto, las mutaciones. Puede haber lo que se llama stop loss o pérdida de un codón de stop, donde debería un codón de stop, se cambia por un aminoácido y la proteína sigue. Eso también puede tener un efecto disruptivo, por supuesto. Es menos frecuente, pero existe. Y en principio lo primero que vemos, y en general es así, que las mutaciones nonsense, proteínas truncadas o frameshift, son mucho más disruptivas sobre la estructura y la función de la proteína que un cambio de sentido de un aminoácido. Si bien un cambio de sentido de algunos aminoácidos puede ser catastrófico, pero promedialmente es menos malo que las mutaciones sin sentido y de frameshift. En general, lo que termina pasando cuando hay un frameshift es que también se generan codones de stop prematuro, porque como me cambia completamente el sentido del mensaje, pasa a ser literalmente cualquier cosa, ahí es probable que en algún momento, codones más adelante, 3, 4, 15, 20 codones más adelante, se me genere un codón de stop por azar en alguno de los tres, y entonces tengo un frameshift y además una proteína que tiene un codón de stop prematuro. ¿No? Es lo habitual. Ahí vuelvo una para atrás, perdonen, con las mutaciones más chicas, ¿verdad? Donde cambia eventualmente una base en el ADN. En el otro extremo, y esto ya lo vimos, no lo voy a repasar, son las anomalías citogenéticas y cromosómicas, todas las que estuvieron viendo. Sería como en el otro extremo de tamaño, ¿no? Me sobra un cromosoma entero, me falta un cromosoma entero, me falta un bruto pedazo de cromosoma que lo puedo llegar a ver al microscopio. Inversiones, translocaciones, todo lo que ya había. ¿Ah? Les voy a poner en avisos el link a el video complementario sobre niveles de análisis del genoma, donde yo analizo muy brevemente, será de 10 minutos, ese tema de los niveles, el tamaño, digamos, de las mutaciones y las técnicas necesarias para verlas en detalle. Y en los prácticos, esencialmente, vamos a ver eso y vamos a trabajar con eso en total profundidad. ¿Cuál sería entonces el efecto funcional de estas mutaciones? Y ahí, siendo muy esquemático, uno puede dividir groseramente en dos grandes grupos. Mutaciones de pérdida de función y mutaciones de ganancia de función. Mutaciones de pérdida de función, por supuesto, siempre vamos a analizar lo que ocurre en el heterocigota. ¿Sí? Lo que vamos a tener es un alelo normal que produce la proteína y la proteína funciona, este fenómeno, a partir de un alelo, es lo que se llama MAS, y el alelo mutante que
no produce la proteína, o la produce muy, muy poquito, o produce la proteína pero no funciona, pierde su función, ¿ah? Y no sirve para nada. ¿Ah? Hay un montón de cambios, desde muy grandes a muy chiquitos en el ADN, que llevan a la pérdida de función de un gen. Son las más frecuentes. ¿Ya? Pensemos la más obvia. Si yo tengo una deleción de un gen entero, una deleción que se me lleva un gen entero, y bueno, perdí la función de ese gen. No hay mucho para inventar. ¿Ya? Otras clásicas, los corrimientos del marco de lectura, como les mostraba recién, los codones de stop prematuro, ¿ah? De una proteína que tendría que tener 700 aminoácidos y tiene 20. Sí, no va a funcionar, claramente. Otras, que son relativamente frecuentes, son las que alteran el splicing. ¿Ah? ¿Se acuerdan que se da sacada de los intrones, el corte y empalme de exones y intrones? Entonces, eso es un proceso altamente regulado y tengo que tener bien clarito dónde termina un intrón y dónde empieza un exón para cortar y empalmar. Entonces, si hay mutaciones en esas regiones, las regiones que regulan eso se puede hacer mal. Y si eso se hace mal, imaginemos que un exón que debería estar no está, o peor aún, un intrón que debería sacarse queda como si fuera un exón, probablemente yo ahí tenga cualquier cosa y tenga una mutación de pérdida de función. ¿Ya? Esto mírenlo en detalle, van a ver que todos los mecanismos, una vez que tengan un repaso mental, si es que lo necesitan, de lo básico de la biología molecular, van a ver que todos los mecanismos son razonables que lleven a una pérdida de función. Noten que obviamente una mutación missense puede llevar a una pérdida de función, si bien no es lo más frecuente, pero perfectamente puede. También mutaciones en los UTRs, las regiones 5' y 3' no traducidas, dado que son importantes para la estabilidad, para el transporte y para la traducción de los ARN mensajeros, también pueden producir una pérdida de función, si bien son más benignas y más difíciles de predecir la pérdida de función. Repasen después ustedes este esquemita, pero está un poco todo, ¿no? Una mutación missense, un codón de stop, se me pierde un buen pedazo de proteína, un frame shift, de acá de la mutación en adelante tengo cualquier cosa, una mutación que me altera el splicing y hace que este exón no quede incluido en el ARN mensajero, o una deleción que hace que me pierda ese exón, es el mismo efecto, ¿sí? O variantes en regiones no codificantes, pero que regulan la expresión del gen o regulan el splicing. Bueno, las translocaciones que ya vimos, alteraciones de la metilación, la van a ver cuando vean epigenética, y expansiones de repetidos, la van a ver cuando vean específicamente ese tipo de mutaciones un poco más adelante. Esto es también intuitivamente es fácil de ver, pero este esquema lo pone, ¿no? O sea, si yo tengo una mutación de pérdida de función, depende de qué tan grande sea esa pérdida de función. Primero yo tengo dos alelos, porque somos organismos diploides, o sea que si pierdo una, por lo menos me queda la mitad. Si pierdo las dos, son esto. Entonces, primero hay que ver si está en heterocigosis o en homocigosis. Pero aún estando, imaginemos, en homocigosis, a veces esa pérdida de función no es total, es parcial. La forma más fácil de verlo, pensarlo, es con una enzima. Imagínense una enzima que tiene que hacer una reacción química. Pierde la función, pero algo de actividad enzimática residual le queda. ¿Eh? Entonces, no hace tan bien la reacción como, no cataliza tan bien la reacción como debería, pero algo hace. Entonces no hay una pérdida de función total, hay una pérdida de función parcial. Entonces, esa actividad residual, ¿no? Lo que se llama acá abajo, nivel de función. Acá le pone nivel residual de función génica. Sería más correcto nivel residual de producto de la función del gen. O de la proteína producto de la función del gen. Pero se entiende. Entonces, si yo tengo una mutación que recién aparece en efecto cuando yo tengo una gran pérdida de la función, caso A, esta mutación se va a comportar como recesiva. ¿Ah? Porque recién cuando yo pierdo los dos alelos voy a perder tanta función como para que dé una expresión. En cambio en la B tengo un ejemplo donde ya con una pérdida relativamente pequeña de la función aparece una alteración del fenotipo. Esta se va a comportar como dominante, ¿ah? Porque ya perdiendo un alelo ya perdía, la mitad está por acá, ¿no? A veces lo que puede pasar, y eso se ve mucho tanto en dominantes como en recesivas, donde no hay efecto, y llega un momento donde
aparece una disrupción y bueno, ahí hay una variación de severidades de leve a severo cuanto más es la pérdida de función. Esto en las enzimas se ve clarito. Y a veces, más variante, hay un efecto sobre ciertos tejidos y ciertos órganos, y cuando la función se pierde más, ya se afectan otros. Esto se ve mucho para las enfermedades mitocondriales. Las mutaciones de pérdida de función en nuestro genoma son frecuentes, en nuestros genomas normales, estamos hablando, incluso en homocigosis. Esto es un trabajo que secuencia exomas, en realidad, no genomas, o sea, todos los exones, y encuentra que hay un montón de mutaciones, estos son individuos supuestamente sanos, un montón de mutaciones que son claramente de pérdida de función. Incluso algunas en homocigosis. O sea, debe ser genes que o no funcionan, en realidad son pseudogenes, o no son importantes, tenerlos o no tenerlos no te cambia mucho, o sus efectos, perder su función se logra compensar por la función de otros y por algunas redes de funcionamiento de genes y de proteínas, pero son relativamente frecuentes en nuestro genoma, incluso pueden ser benignas, en otros casos son claramente causantes de enfermedades. Hay un concepto que es central, pensando en la biología molecular toda, pero pensando en la pérdida de función de una proteína, que es lo que se llama Nonsense-Mediated mRNA Decay. Degradación del ARN mensajero mediada por mutaciones de codones de stop prematuro. NMD es la sigla, pasa más fácil. Entonces, lo que ocurre que ese es un mecanismo normal que tienen las células donde, si hay un codón de stop relativamente al principio de la proteína, la célula tiene un mecanismo para degradar esos ARN mensajeros, porque justamente esos ARN mensajeros no van a servir para nada. Van a dar una proteína truncada que no sirve para nada. Entonces la célula tiene mecanismos de chequear eso, y cuando hay codones de stop que no estén al final de la proteína, esos ARN mensajeros muchas veces son degradados. Eso se llama nonsense-mediated decay. Entonces, si yo tengo un codón de stop o un frameshift que me produce un codón de stop al principio de la proteína, o en realidad más que al principio, que no está al final de la proteína, ese ARN mensajero se va a degradar. Entonces, ni siquiera voy a tener una proteína más corta. No voy a tener proteína por ese alelo, porque se va a degradar. Entonces, el nonsense-mediated decay es un mecanismo normal y de regulación, pero agrava el efecto de una mutación de pérdida de función, sobre todo un codón de stop prematuro, ¿no? Porque no solo ni siquiera voy a tener una proteína más corta, no voy a tener proteína por ese alelo, por este mecanismo muchas veces. Por supuesto que hay mutaciones de stop que escapan al nonsense-mediated decay, entonces ahí sí tengo proteína más corta, que funcionarán más o menos bien o más o menos mal. Acá está descrito el mecanismo y un artículo si lo quieren profundizar, si es que no lo hicieron ya en algún curso de biología molecular. Y después tenemos mutaciones de ganancia de función, donde yo tengo un alelo normal que produce la proteína y produce su función, y el alelo mutante sí produce la proteína, y esa proteína sí tiene una función, y es más, tiene una función que antes no tenía, que la normal no tenía. O la misma función en más, ¿no? U otra función que la proteína normal no tenía. Ahí hablamos de una ganancia de función, ¿sí? Y acá de nuevo hay una serie de cambios moleculares, variantes genéticas, mutaciones, que llevan a una ganancia de función. Por ejemplo, la sobreexpresión. Si yo tengo, en vez de tener 2 copias de un gen, tengo 7, porque se duplicó y triplicó y lo que fuere, voy a tener más gen y más expresión, en aumento del número de copias. Y hay genes que son sensibles a la dosis génica. Tiene que haber 2. Si hay 1, no andan, y si hay 3, no andan. Si hay 4, menos. Tiene que haber 2. Se acabó. Entonces, hay una serie de mecanismos que explican eso. Entonces, hay genes que son sensibles al número de copias, son sensibles a la dosis, tanto para abajo como para arriba. Triplo sensitividad se llama a cuando son sensibles a ver de más. ¿Sí? Algunos consideran, y con corrección, yo acá para hacerla fácil no lo hago, pero no está mal,
mutaciones de pérdida de función, mutaciones de ganancia de función, y aparte una tercera categoría serían los cambios de las dosis génicas, ¿no? O el cambio del número de copias. Yo acá lo estoy considerando adentro, pero hay algún artículo que yo les voy a recomendar que lo considera como aparte, pero no es sustancial. Yo acá pasaba fácil, lo hago adentro, ¿no? Pérdida de ganancia. Un receptor que siempre, segundo punto, ¿no? Un receptor que siempre está activado, eso se ve sobre todo con mutaciones puntuales, y hay varios ejemplos en medicina genética humana, que donde es un receptor que debería activarse y desactivarse de acuerdo a sus ligandos, y que por una mutación está siempre activado. Entonces tiene una ganancia de la función, siempre está haciendo lo que tiene que hacer, y no para cuando tiene que parar. Ganancia de función. Adquisición de un nuevo sustrato para una enzima, canales iónicos que tienen una corriente alterada, tendrían que frenar la corriente y tener menos, y tienen más, porque tienen una ganancia de función. Multímeros anormales, hay diversos. El ABLBCR, que es un clásico, ¿no? Es un gen quimérico, en realidad son dos genes pegados que funciona de más. Y tanto cuando tenés lo que se llama agregación proteica, donde hay una gran cantidad de proteínas y sobre todo de regiones de proteínas que se agregan, se pegotean y lesionan las células, o a veces tenés ARN con regiones expandidas, que el propio ARN es tóxico. Eso lo van a ver cuando vean repetidos de tripleta. La distrofia muscular tipo 1, la distrofia miotónica tipo 1, perdón, es el ejemplo típico. Y la enfermedad de Huntington, en el gen HD, es el ejemplo típico de proteínas que son tóxicas cuando tienen esa expansión. Esos son dos ejemplos, los dos últimos, que los van a ver en una clase específica. Justamente, esto es lo que yo decía, cuando hablen de herencia no tradicional y ahí hablen de mutaciones dinámicas y de repetidos tripletas, ¿no? Acá están mutaciones dinámicas, van a ver los mecanismos básicos, sea que esté en un exón, que esté en un 3' UTR, o que esté en, acá no está puesto, pero que esté en intrones o en regiones reguladoras, donde pueden generar ARNs, mensajeros anormales que pueden ser tóxicos, proteínas anormales que pueden ser tóxicas, o al revés, no generar ARN mensajero ni proteína y tenés una pérdida de función. Hay muchas enfermedades, sobre todo neurológicas, que son enfermedades de la agregación proteica. Y Alzheimer y Parkinson son las más clásicas por frecuencia. Huntington es otra clásica, la enfermedad de la vaca loca, los priones, son en definitiva proteínas que se comportan de forma tóxica para las células, sobre todo para las neuronas, pero también para otras células musculares, ¿no? La amiloidosis afecta mucho al corazón y riñones, y es la propia proteína que tiene características, por una mutación, que la hacen que se agreguen y se transformen, se plieguen mal, se agreguen y se transformen en tóxicas para la célula. Muchas de estas, no todas, pero muchas de estas son una ganancia de función. O sea, la proteína hace algo que no tendría que hacer. Ganancia de función en ese sentido, es un sentido muy amplio que se usa ganancia de función. Ya vimos los modos de herencia y cómo podemos analizar la herencia en los seres humanos. Pero quiero ahora hacerles la conexión entre este tipo de mutaciones, o entre este efecto de las mutaciones, debí decir, y esos modos de herencia. Para las enfermedades recesivas, les recuerdo el ejemplo clásico, ¿no? Padres heterocigotos y los hijos que son homocigotos, un 25% es la probabilidad, van a tener los dos alelos mutantes y van a ser los afectados. Las enfermedades recesivas son todas por mutaciones que causan una pérdida de función. Mutaciones que causan una pérdida de función, como les mostré en un esquemita antes, donde con tener un alelo que ande, me alcanza y me sobra. Recién tengo problemas cuando pierdo los dos alelos. Por eso son recesivas. Mutaciones de pérdida de función que toleran, digamos, perder un alelo, pero no toleran perder el total de la función. Esas se van a comportar como recesivas. Acá tenemos un ejemplo clásico que son las enfermedades enzimáticas o los errores innatos del metabolismo, enzimopatías, todo lo mismo, ¿no? Si yo tengo una vía metabólica, que tengo acá abajo, y que cada paso de esa vía metabólica está favorecido, ¿no? Catalizado, la palabra que no me salía, por una enzima, y esa enzima a su vez está codificada por un gen, si yo tengo una mutación en el gen B,
en homocigosis, tengo una pérdida total de la función de la enzima B, este paso de B a D se me va a bloquear. Entonces lo que va a pasar es que se me van a acumular A, B, eventualmente C, y me va a faltar D. Si tengo una pérdida de función total, me bloquea ese catálisis enzimática, ese paso de una vía metabólica. En las enfermedades dominantes tengo tres posibles mecanismos. Mutaciones de ganancia de función. Esto es fácil de ver, ¿no? Tengo el alelo normal. Pensemos siempre en lo que pasa en el heterocigoto, ¿no? El homocigoto normal va a ser normal y el homocigoto enfermo va a ser enfermo. Pensemos en lo que pasa en el heterocigoto. Tengo el alelo normal, fenómeno. Pero también tengo un alelo que están dando de más y armando todo un lío que no tiene que armar. Eso se va a comportar como una mutación dominante. El efecto dominante negativo, que yo ahora se los voy a mostrar, que básicamente es si yo tengo una proteína que es multimérica, tiene varias partes codificadas por varios péptidos, si tengo algunos que están bien y otros que tengo y están mal, el efecto final es que todos están mal. ¿No? Yo les voy a mostrar un esquemita, pero imaginemos si yo hago una pared con la mitad de los ladrillos bien y la mitad de los ladrillos mal, al final la pared va a venir abajo. Ese es el efecto dominante negativo. Y el tercer mecanismo, que es el más frecuente, es la haploinsuficiencia. Que el nombre lo dice, haplo, la mitad, insuficiencia. Con la mitad no me alcanza. Yo se lo mostré en el esquemita de antes. O sea, hay pérdidas de función, ahí es una mutación de pérdida de función, pero donde yo no tolero perder la mitad de la función. No me alcanza con tener un alelo bien. Entonces son cosas que son mucho más sensibles para esa función, obviamente, y ya si pierdo un alelo, el otro no le da para compensar la cantidad de proteína, la cantidad de función que se necesita. Eso es haploinsuficiencia. Las mutaciones de ganancia de función son de ganancia de función y se van a comportar como dominantes. Las mutaciones de pérdida de función pueden tener un efecto dominante negativo y comportarse como dominantes. Pueden ser haploinsuficientes, la mitad no me alcanza, se van a comportar como dominantes, o haplosuficientes, lo que vimos recién, ahí se van a comportar como recesivos. Repasen los esquemitas para atrás cualquier cosa. Acá tengo una mutación de ganancia de función que causa la acondroplasia, el cuadro de Velázquez lo muestra muy bien. Acá tenemos unas radiografías, que es una alteración del desarrollo, del crecimiento y el desarrollo óseo, es una displasia ósea. Esa mutación puntual cambia una glicina en la posición 380 por una arginina en el gen, en la proteína, factor de crecimiento fibroblástico, receptor de factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, lo que me causa es que este receptor sea activado constitutivamente. Está siempre activado. No funciona normalmente, que se debe activar cuando viene su ligando, su señal, y desactivar después. Entonces está activado siempre. Y este receptor, por sus interacciones, lo que hace es inhibir el crecimiento del hueso. ¿Sí? Entonces es una mutación, es una enfermedad dominante causada por una mutación de tipo de cambio de sentido, cambio de un aminoácido por otro, y que determina una ganancia de función. El efecto dominante negativo lo vemos en proteínas que son multiméricas. Este es el colágeno tipo 1, que es un ejemplo clásico. Pero básicamente yo tengo esto, ¿no? La proteína normal, voy a tener 4, póngale, estructuras, son todas normales. En la que son homocigoto, van a ser todas mutantes. Pero en el heterocigoto voy a tener una mezcla de péptidos normales y de péptidos anormales. Entonces, al final, esa mezcla me puede terminar alterando la función de toda la estructura, ¿no? La pared con la mitad de los ladrillos mal. Eso pasa con el colágeno. Y la haploinsuficiencia con el colágeno, y entre otras, yo ahora les voy a mostrar otro ejemplo, pero con el colágeno es un ejemplo muy clásico, porque claro, el colágeno vos tenés 3 fibras que se tienen que enrollar y formar una fibra más grande, que a su vez forma fibrilla más grande, y entonces si ya arrancás con que 2 de las 3 o una de las 3 no están dando bien o no se está produciendo, ahí tenés de menos, ahí tenés un colágeno defectuoso. La haploinsuficiencia obviamente es una sensibilidad a la dosigénica, con la mitad no me alcanza. Entonces, si tengo en el heterocigoto una mutación de pérdida de función, la otra está bien, pero tengo la pérdida de función en uno de los alelos, y eso no me alcanza. Haploinsuficiencia. Eso se me va a comportar como dominante. Y hay una serie
mecanismos moleculares y celulares que explican por qué una proteína puede no ser suficiente, tener la mitad. Son estos, repásenlo, van a ver que si tienen en la cabeza los conceptos centrales de biología molecular y celular, son harto sensatos, intuitivos. Este es un ejemplo, me tengo que haber puesto esta diva antes que la otra, perdón, pero me quedó desordenado. Es un lindo ejemplo este es un receptor de insulina, que es un tetrámero, homotetrámero, o sea, 4 unidades iguales, homotetrámero. Y entonces, vean lo que ocurre. Si yo tengo, siempre pensemos en el heterocigoto, tengo un gen bien y un gen mal. El gen bien me produce el monómero de ese tetrámero normal. Y acá tenemos una mutación de cambio de sentido que causa una pérdida de función. Loss of function, pérdida de función. ¿Sí? Esta mutación, cambio de sentido, cambio de aminoácido por otro, me hace perder la función. Entonces, ¿cuál es el efecto? Acá no tengo problema porque yo tengo una pérdida de función. Los tetrámeros que andan son los que están formados por normales. Pero tengo menos cantidad. Y entonces acá se me genera una haploinsuficiencia. Y esto se va a comportar como dominante. Otro tipo de variante en este mismo gen, ARG1353-GIS, también una variante de cambio de sentido, pero me produce que se incorpore a los tetrámeros, pero ande mal. Entonces lo que yo voy a tener es algunos que por suerte van a incorporar solo el péptido del alelo bueno y van a andar fenómeno. Pero la enorme mayoría, por probabilidad nomás, van a tener al menos una subunidad disfuncional. Al menos una, puede llegar a tener todas. Entonces todas estas van a andar mal. Entonces, por más que esté la buena, la otra le gana, efecto dominante negativo, y termina produciendo una disrupción de la función de toda la proteína. Entonces, esta también se va a comportar dominante, pero no por haploinsuficiencia, sino por un efecto dominante negativo. Este ejemplo lo tomé de este artículo, que se lo subí a Leva, y que les recomiendo enormemente leer. Está largo, en inglés, pero sirve para todo el curso, sirve para toda la vida de cualquiera que se interese por la biología y la medicina, y ni que hablar la genética y la genética molecular. Les recomiendo fuertemente que lo lean. Después está heavy, pero les recomiendo fuertemente que lo lean. Se lo puse en EVA, obviamente. Y después, para la próxima clase, próximas clases en realidad, y para los prácticos que vamos a ver alguna discusión de casos, les voy a recomendar otro que también está heavy, pero que se los recomiendo fuertemente que lo lean porque les va a servir para todo el curso y para toda la vida si es que van a tener un interés en la parte más de biología molecular. Bueno, hago otra pausita por acá, fin de la segunda parte de 3 y ahora vuelvo con la tercera que es un poco más corta, quédense tranquilos.